En septiembre de 2022, millones de fanáticos alrededor del mundo recibieron una noticia que jamás imaginaron escuchar. Justin Bieber cancelaba el resto de su gira mundial. Meses antes, había aparecido frente a una cámara con la mitad de su rostro paralizado, incapaz de sonreír o cerrar completamente uno de sus ojos. Para muchos, era la primera vez que veían al artista vulnerable. Pero la verdad es que aquella imagen no representaba el comienzo de sus problemas, sino el resultado de una batalla que llevaba años librando en silencio. ¿Cómo pudo el niño más famoso del planeta llegar hasta ese punto? ¿Cómo alguien que parecía tenerlo todo terminó luchando por recuperar su salud, su paz y hasta su propia identidad? Para responder esas preguntas hay que viajar muchos años atrás, cuando Justin Bieber no era una estrella mundial, era solo un niño que soñaba con cantar. Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en Stratford, una pequeña ciudad de Ontario, Canadá. Su madre, Patty Mallet, tenía apenas 18 años cuando lo dio a luz y enfrentó enormes dificultades para criarlo. El dinero escaseaba y muchas veces dependieron del apoyo de familiares para salir adelante. Aún así, Patty hizo todo lo posible para que su hijo creciera rodeado de amor y oportunidades. Desde muy pequeño, Justin demostró que tenía un talento fuera de lo común. Sin recibir clases profesionales, aprendió por su cuenta a tocar la batería, la guitarra, el piano y la trompeta. Pero lo que realmente llamaba la atención era su voz. Cada vez que cantaba, quienes lo escuchaban tenían la sensación de estar frente a alguien especial. Con solo 12 años participó en un concurso local de canto. No ganó, terminó en segundo lugar. Sin embargo, aquella aparente derrota terminó siendo el primer paso hacia una historia que cambiaría la música para siempre. Su madre grabó la presentación y la subió a YouTube para compartirla con familiares y amigos. No buscaba un contrato discográfico ni convertir a Justin en una celebridad. Solo quería conservar un recuerdo. Pero Internet tenía otros planes. A cientos de kilómetros de allí, un joven representante musical llamado Scooter Braun encontró por casualidad uno de esos videos. Bastaron unos segundos para quedar completamente impresionado. No veía a un niño cualquiera, veía a un futuro fenómeno mundial. Scooter hizo todo lo posible por localizar a Justin y convencer a su madre de viajar a Estados Unidos. Patty dudó durante días. Confiar en un desconocido era un riesgo enorme. Sin embargo, finalmente aceptó. Aquella decisión cambió sus vidas para siempre. Sin saberlo, Justin estaba a punto de dejar atrás su infancia. Y el mundo estaba a punto de conocer al que muy pronto sería el nuevo rey del pop adolescente. En 2010 ocurrió algo que nadie podía detener. Un adolescente canadiense que había sido descubierto en YouTube se convirtió en el artista más famoso del planeta. Su nombre era Justin Bieber. Con apenas 16 años, lanzó su primer álbum de estudio, My World 2.0, y una canción cambiaría su vida para siempre, Baby. El videoclip se convirtió en uno de los más vistos de la historia de YouTube en ese momento, y Justin pasó de ser un chico talentoso de internet a un fenómeno mundial. Había nacido la Bieber Fever. Miles de fanáticas llenaban estadios, los medios querían entrevistarlo y su rostro aparecía en todas partes. Pero detrás de esa enorme fama había algo que pocos veían. Justin seguía siendo un adolescente intentando entender una vida completamente fuera de lo normal. Mientras otros jóvenes iban al colegio, salían con amigos o descubrían quiénes eran, él estaba viajando por el mundo, trabajando sin descanso y viviendo bajo la mirada constante de millones de personas. La fama llegó demasiado rápido. En pocos años pasó de cantar en pequeñas calles de Canadá a compartir escenario con grandes estrellas como Usher, quien se convirtió en una de las figuras clave de sus primeros años en la industria. Pero el éxito también trajo una enorme presión. Cada error era noticia, cada palabra era analizada, cada movimiento era juzgado. Justin comenzó a sentir el peso de ser considerado un ejemplo para millones de jóvenes mientras él todavía estaba creciendo. Y en medio de esa etapa apareció una relación que marcaría una gran parte de su historia. Selena Gomez. Los rumores comenzaron en 2010, pero poco después confirmaron su relación y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo. Los fans los llamaban Helena, y su romance ocupaba titulares constantemente. Parecía la historia perfecta, dos jóvenes estrellas viviendo un amor de película. Pero estar en una relación mientras millones de personas opinaban sobre cada detalle no era sencillo. Entre la presión de la fama, las giras, los rumores y las expectativas del público, Justin comenzó a experimentar una etapa cada vez más complicada. Porque aunque millones de personas querían ser él, pocos entendían lo difícil que era vivir siendo Justin Bieber. El niño que todos habían visto crecer ya no era un niño. Y mientras el mundo celebraba sus éxitos, él empezaba una batalla interna que cambiaría completamente su vida.
Pero lo peor todavía estaba por llegar. Durante años, Justin Bieber parecía tenerlo todo. Fama, dinero, millones de seguidores, una carrera que muchos artistas soñaban tener. Pero detrás de las cámaras, la historia era completamente diferente. A medida que crecía, Justin comenzó a tener dificultades para manejar una fama que había llegado demasiado rápido. El adolescente que un día subía videos desde su casa, ahora estaba rodeado de personas que querían algo de él constantemente. Y poco a poco, la presión empezó a pasar factura. Entre 2013 y 2014 su imagen pública cambió completamente. Aparecieron titulares sobre comportamientos polémicos, problemas legales y decisiones que generaron críticas alrededor del mundo. Fue fotografiado en situaciones controvertidas, tuvo conflictos con los medios y llegó a ser arrestado en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol y participar en una carrera ilegal. Para muchos, Justin había pasado de ser el chico dulce de Baby a convertirse en una estrella perdida. Pero la realidad era mucho más compleja. Años después, Justin habló abiertamente sobre esa etapa y explicó que detrás de muchas de sus acciones había una profunda lucha interna. La fama no solo le había dado oportunidades, también le había quitado una parte de su adolescencia. Mientras millones de personas lo criticaban, él enfrentaba problemas personales, ansiedad, depresión y una sensación constante de estar atrapado. En entrevistas posteriores reveló que durante esos años tuvo problemas con el consumo de sustancias y que utilizaba esas cosas como una forma de escapar de sus emociones. Pero escapar no solucionaba el problema, solo lo hacía más grande. Justin llegó a un punto donde, según sus propias palabras, sentía que estaba perdiendo el control de su vida. La presión de mantener una imagen perfecta mientras luchaba con sus propios pensamientos se volvió una batalla diaria. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su camino. Justin comenzó a alejarse de la imagen del ídolo adolescente y empezó un proceso de búsqueda personal y recuperación. Reconoció sus errores, pidió disculpas y comenzó a hablar de sus problemas de una manera que nunca antes había hecho. Porque detrás del cantante que llenaba estadios había una persona que también estaba intentando sanar. Pero cuando parecía que Justin estaba recuperando el control, una nueva etapa llena de desafíos estaba por comenzar. Y esta vez, la batalla no sería contra los medios, sería contra su propio cuerpo. Después de años de caos, críticas y titulares negativos, Justin Bieber decidió hacer algo que muchos no esperaban: detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de intentar demostrarle algo al mundo y comenzó a enfocarse en su propia vida. En 2018 conoció una nueva etapa junto a Hailey Bieber, con quien retomó una relación que años después terminó en matrimonio. Para Justin, esa etapa representó un cambio importante. Pasó de ser visto como una estrella adolescente fuera de control a intentar construir una vida más tranquila y alejada del caos de la fama. Pero aunque su vida parecía estabilizarse, sus problemas de salud comenzaron a aparecer. En 2020, Justin reveló públicamente que había estado luchando contra la enfermedad de Lyme y otros problemas relacionados con su salud. Más adelante, en 2022, sorprendió al mundo al anunciar que sufría el síndrome de Ramsay-Hunt, una condición que afectó los nervios de su rostro y provocó una parálisis facial parcial. El cantante tuvo que cancelar conciertos y alejarse temporalmente de los escenarios para concentrarse en su recuperación. Para muchos fans fue un momento impactante. El mismo artista que durante años había llenado estadios, ahora estaba mostrando una vulnerabilidad que pocas veces se había visto. Pero quizás la mayor transformación de Justin no fue física, fue mental. Con el paso de los años comenzó a hablar más abiertamente sobre la ansiedad, la depresión, la presión de la fama y la importancia de cuidar su salud emocional. La historia de Justin Bieber es mucho más que la historia de una estrella pop. Es la historia de un niño que consiguió el sueño de millones de personas. Pero descubrió que cumplir un sueño también puede tener un precio. Porque la fama puede darte todo: dinero, reconocimiento, admiración. Pero también puede quitarte privacidad, tranquilidad y una parte de tu juventud. Justin Bieber pasó de ser un chico desconocido grabando videos en Canadá a convertirse en uno de los artistas más famosos del mundo. Cometió errores, cayó, fue criticado, se levantó. Y quizás la lección más importante de su historia es esta: detrás de cada persona que vemos triunfar hay una batalla que muchas veces no conocemos. Porque al final, el mayor desafío de Justin Bieber nunca fue conquistar al mundo. Fue aprender a salvarse a sí mismo.